Fax Modem. Permite a la computadora transmitir y recibir documentos como faxes en una línea telefónica. Audio. La tarjeta de sonido es un dispositivo que se conecta a la placa base del ordenador o que puede ir integrada en la misma. Reproduce música, voz o cualquier señal de audio. A la tarjeta de sonido se puede conectar altavoces, auriculares, micrófonos, instrumentos. Universal Serial Bus en serie, más conocido por las siglas USB, es un bus de comunicaciones que sigue un estándar que define los cables, conectores y protocolos usados en un bus para conectar, comunicar y proveer de alimentación eléctrica entre computadores, periféricos y dispositivos electrónicos. RJ45 es una interfaz física comúnmente utilizada para conectar redes de computadoras como cableado estructurado. Posee 8 pines o conexiones eléctricas que se usan normalmente como extremos de cables de par trenzado. HDMI High Definition Multimedia Interface es una norma de video, cifrado sin compresión apoyada por la industria para que sea el sustituto de las anteriores normas de video análogo como son el conector RSA y el Auto Connect. Serial COM es un conector semitrapezoidal de 9 terminales que permite la transmisión de datos desde un dispositivo externo periférico hacia la computadora. Por ello se denomina puerto PS/2 ratón. Se trata de un puerto diseñado para conectar teclados y ratones al ordenador, y de hecho fue uno de los primeros conectores diseñados para esta función. Se trata de conectores seriales que son controlados desde la placa base. Conector de corriente o de potencia. Son utilizadas para permitir la alimentación eléctrica al dispositivo al cual va conectado. Monitor del tipo SRT y algunos tipos de escáner, y se conecta a la fuente de alimentación del PC. Switch de voltaje. Es una fuente de alimentación. El interruptor de voltaje de una PSU, a veces llamada selector de voltaje, es un pequeño interruptor ubicado en la parte posterior de la mayoría de las fuentes de poder de una computadora de escritorio. Switch de poder o fuente de poder es un componente del computador que se encarga de transformar una corriente eléctrica alterna en una corriente eléctrica continua, transmitiendo la corriente eléctrica imprescindible y necesaria a los ordenadores para el buen funcionamiento y protección de estos. Fuente de poder. Cuando se habla de fuente de poder, se hace referencia al sistema que otorga la electricidad imprescindible para alimentar a equipos como ordenadores o computadoras, generalmente a las PC de escritorio. Abanico de gabinete. Es la que le sirve a la computadora refrigerarse. Es un dispositivo electromagnético y su función es de sacar el aire caliente del interior del procesador u otro dispositivo que caliente. Una ranura. Slot en inglés, también llamada ranura de expansión. Es un elemento de conexión de la placa base de un ordenador que permite conectar a aquella una tarjeta adaptadora adicional o de expansión, la cual suele realizar funciones de control de un dispositivo periféricos adicionales. Parte frontal del computador. En primero tenemos los espacios para instalar otra unidad de CD o DVD. En ellas, pues como su nombre lo dice, son ranuras para introducir unidades de CD o DVD, como la que tenemos acá abajo, que es un lector de CD y DVD, el cual sirve para leer discos tanto Blu-ray de todo tipo. Tenemos el lector de memorias, en el cual podemos introducir cualquier tipo de memoria, desde una USB hasta una micro SD. Tenemos también el botón de reset,
que básicamente es para resetear la computadora en cualquier problema. Tenemos el botón encendido, que básicamente es para encender la computadora. Si se lo mantiene presionado un cierto tiempo de segundos, pues también puede servir como un botón de reset. Para terminar tenemos los puertos USB, que básicamente son para conectar cualquier tipo de cosa que tenga USB. Estos son de tipo 2.1. Los puertos de sonido y micrófono. Aquí en los puertos de sonido y micrófono básicamente es muy fácil identificar cuál es cuál, ya que uno tiene la forma de bueno, abajito de él tiene el logotipo de un micrófono y el otro tiene unos auriculares. Son de 3.1. De CD-DVD, o también conocida como unidad de disco óptico. Es la unidad de disco que utiliza un láser como parte de procesador de lectura o escritura, desde un archivo o discos ópticos a través de haces de luz que interpretan las refracciones provocadas sobre su propia emisión. De disco duro o unidad de disco rígido es un dispositivo de almacenamiento de datos que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar y recuperar archivos digitales. Su componente de uno o más platos o discos rígidos, recubiertos con un material magnético y unidos por un mismo eje que gira a gran velocidad dentro de una caja metálica sellada.
Tarjeta red, también conocida como placa de red, adaptador de red, adaptador de LAN, interfaz de red física. Es un componente de hardware que conecta una computadora a una red informática y posibilita compartir recursos como archivos, discos duros enteros, impresoras e Internet entre dos o más computadoras, es decir, una red de computadoras. Bus de datos. El bus es un sistema digital que transfiere datos entre los componentes de una computadora. Está formado por cables o pistas en un circuito impreso, dispositivos como resistores y condensadores, además de circuitos integrados. Cables de datos SATA. El cable de datos SATA es el elemento que une físicamente la placa base con los dispositivos de almacenamiento. El SATA. El SATA es el elemento que sirve para la transferencia de datos entre la placa base y algunos dispositivos de almacenamiento, como la unidad de disco duro, lectora y grabadora de discos ópticos. Fuente de poder, o en ocasiones de fuente de alimentación y fuente de energía. Se hace referencia al sistema que otorga la electricidad impredecible para alimentar a equipos como ordenadores o computadoras. Generalmente, en las PC de escritorio, la ya citada fuente de poder se localiza en la parte posterior del gabinete y es complementada por un ventilador que impide que los dispositivos se recalienten.
Memoria RAM. Es una memoria principal de un dispositivo donde se almacenan programas y datos informativos. Las siglas RAM significa Random Access Memory, traducido en español en memoria de acceso aleatorio. Cooler. Enfriamiento de CPU, que consiste en retirar un excesivo calor del componente eléctrico, en este caso del CPU, y cada vez se hace más necesaria un sistema de refrigeración más eficiente debido a las altas frecuencias que maneja estos componentes.
Conectores periféricos. Los conectores periféricos vienen a ser los que nos encontramos en la parte trasera y frontal del case. Se los denomina así porque se conectan la mayoría de periféricos, como es el caso de los monitores, impresoras, teclados, ratones, etc. Batería CMOS BIOS. Es un tipo de memoria que almacena información sobre la configuración del sistema. Por ejemplo, la elección de velocidad de buses, los tipos de discos duros instalados, secuencia de arranque. El disipador. Un disipador es un instrumento que se utiliza para bajar la temperatura de algunos componentes electrónicos. Su funcionamiento se basa en ley cero de la termodinámica, transfiriendo el calor de la parte caliente que se desea disipar al aire.